Segunda parte. Comentario de la rana gritona y el león. Nota: siento enormemente todos los atentados que han habido últimamente en Europa, que han dejado muchos muertos y muchos heridos con secuelas físicas y psicológicas quienes han de recuperar lo antes posible, así como los familiares que se han quedado con unas secuelas psicológicas. Cara llorando a mares, cara de enfado, cara llorando a mares, cara haciendo pucheros, cara de enfado con cuernos, cara de desconcierto. Ahora comienzo con el comentario periódico OK Diario. Preocupación en Moncloa porque Sánchez impide un pacto por las pensiones. 4 de junio de 2017. El regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE complica, según el gobierno, que se puedan alcanzar acuerdos en algunas cuestiones urgentes, como la reforma del sistema de pensiones. Esa es actualmente una de las grandes preocupaciones y urgencias en Moncloa, y la llegada de Sánchez añade un factor de incertidumbre especialmente significativo. La de las pensiones es una de las reformas que el gobierno negocia en los últimos meses con la oposición. No obstante, los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso, han dejado por ahora más discrepancias que acuerdos. Ni siquiera se ha cumplido la voluntad de poder alumbrar un primer documento antes del verano, como era intención de los grupos, un compromiso que se fue postergando ante la árida batalla por el liderazgo en el PSOE y que tiene ahora un futuro incierto. El Grupo Socialista había trasladado al gobierno la intención de salvar un acuerdo inmediato, para, más adelante, seguir negociando otras cuestiones. Entre esas urgencias, el PSOE reclamaba elevar el salario mínimo y las bases de cotización, y medidas como retirar el coste de las políticas activas de empleo de la seguridad social. Pero, hoy por hoy, la negociación enfrenta posturas insalvables, entre ellas, la negativa de PSOE y Podemos a aceptar que la revalorización de las pensiones no puede ligarse a la evolución de la inflación o las diferencias sobre un sistema para la financiación alternativa. Nadie espera avances, al menos, hasta que el PSOE celebre su Congreso Federal, en junio. Y en Moncloa no escapa que las pensiones son una poderosa arma electoral, que el nuevo líder de la oposición podría utilizar para sus propios intereses. En marzo, el PSOE ya llevó al Pleno del Congreso una proposición no de ley en la que se pide la derogación de la norma del PP, de 2013, para desvincular la revalorización de las pensiones del IPC. La propuesta concilió el apoyo de toda la oposición, 172 votos a favor, 132 en contra y 32 abstenciones. Indignó a los populares, que acusaron a socialistas de torpedear la posibilidad de un acuerdo en esta materia. ¿Cómo van a estar a favor de la reforma de las pensiones si el primero que no ha cotizado en su vida fuera de la política Pedro Sánchez, si su número 2 nunca ha trabajado ni fuera ni dentro de la política y por tanto nunca ha cotizado? Susana Díaz tampoco ha trabajado fuera de la política cotizando a la seguridad social, y no saben lo que es levantarse todos los días, abrir una tienda y tener que pagar una cuota de autónomo y los elevados impuestos. Y todos ellos representan a un partido que entre sus siglas lleva la comilla SODEBRERO, Partido Socialista Obrero Español. Muchos de los que están entrando a la política de los distintos partidos y sindicatos nunca han trabajado cotizando a la seguridad social fuera ni dentro de la política y por lo tanto no entiendo cómo pueden saber lo que significa una cotización a la seguridad social, y lo importante que es para el mantenimiento primero de la sanidad pública y seguidamente de la educación, servicios sociales y deportivos, transportes público, y las pensiones tanto contributivas como no contributivas. A lo mejor los españoles deberíamos empezar a meternos más en opinar y presionar para que aquellos políticos que nunca han cotizado fuera de la política y que por tanto nunca han trabajado, sacarlos, y que aprendan a valorar un trabajo de una cotización a la seguridad social y pagando todo lo que paga un autónomo, haga caja todos los días o no, sin diferencia en que sea una gran empresa o una pequeña, además de los elevados impuestos, sin diferencias de una pequeña empresa familiar, media o grande, que se les pide a las personas que tienen un comercio, que por otro lado son los que si se les facilitara las cosas a ellos podrían crear otro puesto de trabajo, además de la cotización propia suya a la seguridad social, crear otra más del trabajador contratado. Esto pasa igual que con la convocatoria de oposiciones de cualquier cuerpo de funcionarios y personal laboral. Nos dicen que está en igualdad de oportunidades para el acceso al puesto de trabajo interinos, personas que han trabajado y tienen tiempo de servicio y cursos que pueden hacer gratis, y los libres que son aquellos que se presentan por primera vez y no tienen tiempo de servicio o se presentaron alguna vez y no sacaron plaza. Es absolutamente imposible competir una persona del turno libre sea con discapacidad o sin discapacidad con una persona que ha sido interina sea del turno libre o del turno de discapacidad. Lo que debería hacer plantea que los interinos deberían tener unas oposiciones restringidas para que compitan entre ellos y más tarde en fechas diferentes.
Hacer unos procesos de oposiciones para el personal que se presenta por el turno libre, sea con discapacidad o sea sin discapacidad. Esos sí son procesos selectivos igualitarios, dado que esto también influye mucho en las personas que cotizan a la seguridad social para una posterior pensión. Todo esto ocurre porque muchas personas de las que son responsables en esta área del Estado y en las comunidades autónomas en dichos procesos nunca han trabajado ni fuera, ni dentro de la política, que nunca se han presentado a dichas pruebas y por tanto no tienen conocimiento real del esfuerzo que es prepararse un proceso selectivo en una academia que vale sobre 3.000 euros anuales, y esfuerzo de estudio, pagar las costas del examen en la matrícula. Además, si tienes la mala suerte de que te trasladan a otra provincia para hacer el examen, otro gasto extra para pagarte un hotel para quedarte y de transporte, cosa que muchos de ellos no pueden entender ni valorar porque nunca han realizado tipo de procesos selectivos. Por supuesto, tampoco han trabajado de autónomos o autónomas y sabes lo que es tener que pagar todos los meses una cuota, hagas caca todos los días o no. Periódico ABC. La OCDE aboga por subir los impuestos a las herencias. El organismo reclama a los países que endurezcan la tributación de sucesiones para combatir la desigualdad provocada por la globalización. Digo yo que será que al ciudadano de a pie se le elimine el impuesto de la herencia y a las grandes fortunas se les haga pagar muchísimo más. Si mal no recuerdo, el 1% de la riqueza mundial en manos de unos pocos, diría yo de muy pocos, que sean ellos los que se les suba el impuesto de sucesiones y donaciones y al de a pie se le elimine. Miren un ejemplo de a quién se le puede subir el impuesto de sucesiones y donaciones cuando tenga que heredar. Periódico Uki Diario. Pepe Álvarez, el número 1 de UGT, cobraba 1.500 euros por reuniones de 1 hora de Enel, a la que ahora acusa de expolio con una reunión que haga el mes tiene el sueldo ganado. Imagínense si el mes tiene 4 reuniones. ¿Cuánto dinero sacará al cabo del año? Sin olvidar que este señor, aparte de cobrar por sindicalista, está cobrando su pensión completa cuando eso no lo puede hacer ningún español de a pie. Le crearon una ley para él, para que lo pudiera ser compatible el cobro íntegro de su pensión y los cobros de nómina por estar de representante sindical. Esperaron que entraran en vigencia y lo nombraron. Estos son los que defienden a los trabajadores. Cara llorando mares. Cara llorando mares. Cara con nariz de Pinocho. Cara con nariz de Pinocho. Cara con nariz de Pinocho. Cara de enfado, cara de enfado, cara llorando, cara llorando, cara revolcándose de risa, 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 cara de enfado con cuernos, cara de enfado con cuernos, cara de enfado con cuernos, cara de frustración, cara de frustración. Este es el caso del nuevo secretario general de UGT a nivel nacional. Yo supongo que esa excepción lo harán con todos. Periódico Libremecado.com. El salario mínimo de PSOE y Podemos amenaza con dejar en el paro a 1 millón de trabajadores. Canarias, Extremadura y Andalucía serían las regiones más dañadas por la subida del salario mínimo a 1.000 euros que plantean PSOE y Podemos, 10 de junio de 2017, y además de quedarse en el paro 1 millón de trabajadores, tendrían así comprado el voto y sería una ruina para España como lo está siendo para Venezuela, por lo que tampoco tendrían opción de salir de la pobreza. Las personas nos queremos unas limas más, queremos un trabajo y una vida digna. Se refiere a la renta garantizada. Anuncia un plan de renta garantizada para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. 3.200 millones. Periódico Voz Populi. El Congreso tramita la renta mínima de los sindicatos con el único rechazo de PP y Ciudadanos. Izquierda y nacionalistas aprueban la toma en consideración de una iniciativa que busca implantar una ayuda indefinida de 426 euros para desempleados sin recursos. Los populares critican la demagogia del PSOE, que ha patrocinado la propuesta de UGT y comisiones obreras. El PSOE, Podemos y los sindicatos siempre defendiendo el derecho a trabajar de los trabajadores, dejándolos sin empleo y tenerlos controlados a través de esta ayuda para que así no puedan salir nunca de la pobreza y desesperanza, creándoles las necesidades de todos los meses e intentar así tenerlos y llegar a tenernos a todos en esa situación. Miren Venezuela. Empezaron así y miren con están terminando al borde de una guerra civil por los muchos encarcelados por ideas diferentes al gobierno y muchos muertos por defender los derechos humanos, comida, ropa, casa, luz, etc. Poder pagarlo. Trabajo te da libertad de elegir dónde quieres vivir, estudiar, dentro de lo que cada uno gane. Ellos han vuelto a la cartilla de racionamiento como durante y después de la Guerra Civil y la Primera y Segunda Guerra Mundial y cualquier guerra que ha habido durante toda la historia de la humanidad. Pues a lo mejor los señores del PSOE o partidos socialistas, Podemos o podelistas que los sindicalistas o sindilistas, deberían ser los primeros en cobrar todos los meses, los primeros en cobrar 426 euros y que coman ellos con eso de que paguen todo lo que haya que pagar con eso. Como hay tantos abogados laboralistas que están en el paro, si ellos son llenan y pararán esta iniciativa del PSOE, Podemos,
otros partidos y los sindicatos, para proteger el trabajo de los que están trabajando, y de los que en el futuro trabajarán, para intentar evitar que se sigan yendo a trabajar a otros países, coticen en el país donde van a trabajar, ya que cada día más nos cueste pagar nuestras pensiones y las pensiones futuras, en intentar lograr que aquellos que no tienen ingresos porque no tienen empleo conseguirles un trabajo. Tan solidarios que decimos que somos los españoles, aquí tenemos un gran trabajo que si los que estamos parados queremos llevar a cabo lo podemos hacer, y sobre todo aquellos que tienen preparación, leyes laborales y derechos sociales. Sin cotizantes suficientes a la seguridad puede suceder lo de la siguiente noticia: en la educación pública, los servicios públicos de transporte, seguridad, servicios sociales y otros. Esto pasa en toda Andalucía y en toda España. Periódico La Razón. Recortes en sanidad. El colapso crónico de las urgencias en Sevilla provoca más movilizaciones. Añado en todos los servicios en toda Andalucía. 8 de junio de 2017. El Parlamento pidió por unanimidad la reversión total de la fusión hospitalaria en Huelva. Hasta en Sevilla se levantan, señora Díaz, por su pésima gestión, y así está en toda Andalucía, agradándose más en la temporada de verano cuando más turistas vienen y más necesidad de médicos y atención médica requerimos. Esto pasa por falta de previsión de la Junta de Andalucía. Podían hacer que los médicos, en lugar de irse en julio y agosto de vacaciones, se fuesen a partir de septiembre como hacen en la hostelería, o bien tener previsto una partida en el presupuesto para desde junio hasta finales de septiembre, Semana Santa, Navidad, haya personal médico, celadores, ATS, administrativos, otro personal de hospital, que sea exactamente de la misma calidad profesional de los que están, que sea exactamente de la misma calidad profesional de los que están ocupando su plaza, coordinándose los que tienen su plaza con los que se les contratan temporalmente. Dentro de todos los cargos que tienen en la Consejería de Salud, que haya también personas que en estas fechas sean contratadas, teniendo en cuenta que uno de los principales motores que tenemos en España es el turismo y que muchos millones de familias viven de él. Esto es socialdemocracia, señores, tanto que no los venden algunos y tanto que se quiere que la sanidad pública sea universal y gratuita. Y la señora Díaz todavía se extraña de que perdió las elecciones internas de su partido para liberarlo, y unas elecciones generales. Fíjense cómo se nota que el Partido Socialista no le importa la educación, y que lo demuestra una vez más, por ejemplo, como el que acabo de poner: el poco o ningún respeto al turista que venga y si no necesita tenga atención médica a cualquier hora y sin masificación ninguna. Falta respeto, consideración y valor también a la hostelería y a los comercios que viven del turismo. Es toda una cadena. Necesitamos urgentemente un acuerdo en materia educativa del máximo consenso posible y que sea duradera, que valore el esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en grupo, los diferentes papeles que se puedan desempeñar dentro, sabiendo respetar las diferencias, incluyendo también el conocimiento de adaptaciones que requieran personas con alguna discapacidad, la competitividad sin dañar al otro, la integración social, no solo dirigidas a personas con discapacidad, sino concienciar que podemos hacer trabajos y cobrar el mismo sueldo por un mismo puesto de trabajo con la persona sin discapacidad. También para que se tenga en cuenta el sector de edad entre 45 años y 65-67 años, edad de jubilación, puesto que muchos de ellos en un futuro tendrán puestos donde tengan que seleccionar personal para trabajar, para que valoren igual manera la experiencia como la no experiencia en el caso de las personas con discapacidad. En el fondo de lo que se está hablando de saber darles oportunidades de integración sociolaboral, si aquellos abogados laboralistas, en paro o desempleo, a los que yo le he hecho mención, ya pudiera lograr que los señores políticos, mientras no llegaran a acuerdos necesarios y urgentes que necesita España, no cobraron un euro. Además de que comiencen a pensar en nuevas profesiones que con los robots muchas de ellas tienden a desaparecer, pues el robot no cotiza a la seguridad social y no contribuye a mantener de la sanidad, la educación, de los servicios públicos de transporte, los servicios sociales, ni la seguridad, ni otros, sin olvidarnos del descenso tan grande de natalidad que existe ahora mismo en España y en Europa. Periódico El Mundo. El nuevo hospital de Ronda, sin ascensores para el traslado de sus 15 de junio de 2017. Periódico ABC Sevilla. La larga lista de defectos del hospital, de los ascensores pequeños. Los profesionales del recién estrenado centro de Ronda denuncian un sinfín de deficiencias pese a que se abrió en enero 16 de junio de 2017. Párrafos de la noticia. Comenzó a edificarse en 2008 y no fue inaugurado hasta el pasado enero, con 5 años de retraso. Se ha hecho tristemente famoso por los ascensores a los que no les cabe una cama hospitalaria, pero el personal sanitario del Hospital de la Serranía Ronda está harto de trabajar en un centro lleno de deficiencias.
La plataforma Nuevo Hospital de la Serranía ya, el PP y parte del personal sanitario del nuevo centro denuncian la precariedad de unas instalaciones inauguradas por Susana Díaz. Muchas son resultado de una mala gestión de la dirección, otras son estructurales y otras son causadas por la premura en la apertura, explica ABC Maripaz Fernández, portavoz del PP de Ronda, que asegura que algunas como los ascensores ya fueron detectadas antes de su inauguración. Hay que recordar que en enero el descontento sanitario que sacó a miles de personas a las calles estaba en su punto álgido, y que también por esas fechas se iniciaba el intento de asalto de Díaz a la Secretaría General de su partido. La presidenta acudió a inaugurar el nuevo centro en marzo, 2 meses después de su puesta en funcionamiento gradual, tardó 3 meses en estar a pleno rendimiento. Entre las deficiencias denunciadas está que las luces están encendidas las 24 horas o que el hospital sigue sin reciclar los plásticos. Aunque la lista es larga, ascensores pequeños, los sanitarios denuncian que no hay ascensores con capacidad para pasar a un paciente en cama desde las plantas de hospitalización hasta diálisis. Se les saca por la calle y se les traslada en ambulancia, remarcan, además de incidir en que no hay ascensor para llevar un paciente en cama desde consultas externas a urgencias. También apuntan los accidentes que ya ha generado la escalera mecánica con que cuenta el centro. El juego de las puertas. El hospital ha tenido que cambiar parte de las puertas por no cumplir la normativa actual de la propia Junta de Andalucía. El PP señaló que algunas de las puertas se han tenido que modificar porque las camas eran más anchas y no entraban por los marcos de las originales. Los sanitarios también denuncian los motores rotos de las puertas de acceso a las plantas por los pasillos interiores del personal. El día de la inauguración, por parte de Susana Díaz, la prensa pudo constatar en una de las que no se visitó que los marcos y las puertas no estaban puestas en las estancias. Caótica azotea. Según la lista facilitada a ABC por el personal sanitario, las pletinas metálicas de las azoteas están sueltas y rotas debido al aire. La gerencia del área sanitaria está pendiente de un informe de los técnicos para su reparación. Esto se puede ver desde la rotonda de entrada en el tejado de consultas externas, apuntan los profesionales. Desmadre en los quirófanos. El vestuario está en mitad del pasillo de quirófanos. Los sanitarios denuncian que ello implica entrar vestido de calle a través de un corredor por el que se debe ir de verde. Además, se denuncian los movimientos indiscriminados de pacientes los fines de semana entre las dos unidades de hospitalización quirúrgica y la unidad polivalente. El viernes por la tarde se cierra la hospitalización quirúrgica 1 y los pacientes se trasladan a la quirúrgica 2. Si no caben todos, se derivan a la unidad polivalente, explican los sanitarios, que explican que la falta de señalización en los pasillos internos, sobre todo en las zonas colindantes a quirófano, ha hecho que más de un paciente, recién operado por cirugía ambulatoria, se haya perdido por alguna de las plantas de hospitalización. A esto se suma, según la lista de carencias, que la planta del hospital de día médico, donde está oncología, y el hospital de día quirúrgico, permanece vacía por las noches y los fines de semana. Sin embargo, las puertas del público están abiertas, con la medicación en mitad del pasillo, accesible a todo el mundo. Sin cocina. La cocina hospitalaria continúa cerrada y pendiente de equitación. La comida de los pacientes es llevada desde la cocina del antiguo hospital, que los sanitarios denuncian no cuenta con salubridad óptima. Este hecho provoca que, según los profesionales, si un paciente que ingresa después de las 9 de la noche no pueda comer nada caliente, solo algo de fiambre y tomate. Reforma de urgencias. Los empleados aseguran que la dirección del centro ha llevado a cabo obras en urgencias para colocar un lavamanos en la consulta de triaje, cuando ya había una consulta con lavabo, pero no les gusta a los directivos del hospital. Por otro lado, explican que el helipuerto continúa sin estar pintado y dudan de su homologación. Pese a ser utilizado para los traslados urgentes sin acceso seguro, la plataforma de sanitarios y ciudadanos lleva años pidiendo un paso peatonal seguro para cruzar la carretera autonómica que lleva al centro. También han denunciado desde la apertura que el transporte público no llegaba desde los pueblos, algo que se está subsanando, y la falta de aparcamientos, ya que el espacio reservado es escaso. Sin herramientas de trabajo, los sanitarios denuncian que falta de material fungible debido a la centralización de los almacenes generales fuera de los hospitales. No funciona el aparato de resonancia magnética nuclear y faltan los 2 equipos de telemando. Los profesionales demandan parte del mobiliario en las plantas de hospitalización, como son las mesillas de noche, camas, palos de gotero. A esto le suman bastantes fallos en los equipos informáticos, que son viejos y se bloquean. El tema puede ser aún más grave después del verano,
ya que se van a retirar las historias en papel y todo estará informatizado. Si fallan los ordenadores no podremos ver la historia clínica del paciente. Apuntan en su lista de lamentos sin personal y con recortes. Los sanitarios explican que solo hay 2 vigilantes y uno debe estar delante de los monitores de las cámaras de seguridad que se encuentran en algunas entradas del hospital. Exigen más personal en urgencias, ya que las del nuevo hospital triplican la capacidad de las anteriores, pero la plantilla sigue siendo la misma. Aparte, temen la pérdida de 10 puestos de celadores con la entrada en funcionamiento los tubos hidráulicos de transporte de muestras y peticiones diversas entre las distintas unidades del hospital. Pregunto, ni Susana Díaz, la presidenta de la Junta, ni la consejera han dimitido ya. Cara de enfado, cara de frustración, cara haciendo pucheros, cara de sorpresa y consternación, cara haciendo pucheros, cara con nariz de Pinocho, cara pensativa. Y le va a extrañar a la señora Díaz que haya perdido las primarias PSOE y las elecciones generales en Andalucía, y haber ganado las elecciones regionales por la mínima. Otro tema. Periódico El Mundo. Caso Invercaria. La Junta tendrá que pagar las fianzas de los procesados por el caso Invercaria, hasta 5 millones. 11 de junio de 2017. De verdad es indignante. Encima que nos roban los andaluces tenemos que pagarles las fianzas a los imputados o procesados. Cara de frustración, cara haciendo pucheros, cara de decepción, cara triste. Periódico El Mundo. Fraude de la formación. La Junta acosa otra vez al testigo protegido de los cursos. 12 de junio de 2017. Párrafos de la noticia. La ofensiva de la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, contra el funcionario que relató ante la jueza Alaya un sinfín de irregularidades en los cursos de formación subvencionados con casi 3.000 millones de euros durante una década, no cesa. El empleado público, al que la jueza Alaya concedió la categoría de testigo protegido precisamente en respuesta a las presiones y amenazas que sufrió tras destapar el fraude, lleva desde el pasado mes de enero sin claves informáticas para poder hacer su trabajo como jefe del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, UFO. Según denuncia el funcionario en numerosos escritos a los que tuvo acceso El Mundo y que han sido remitidos a varios altos cargos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Este episodio se une a la denuncia que hizo este funcionario el pasado diciembre ante el Parlamento andaluz para que lo amparase, después de que la Delegación Territorial de Economía y Empleo de la Junta en Sevilla fuera, poco a poco, vaciando de competencias el departamento que dirige, hasta tal punto de que de los 45 técnicos que llegó a tener a su cargo le quedaban menos de 10. Esta denuncia desencadenó una gran bronca política en la Cámara andaluza, ya que no llegó a sus destinatarios y fue eliminada del registro. Lo más grave del nuevo episodio de acoso es que el testigo protegido no es el único empleado público sin claves informáticas y sin poder hacer su trabajo de control y verificación de los cursos de formación que la Junta de Andalucía trata de poner en marcha tras permanecer más de 5 años paralizados precisamente por el escándalo. La propia Susana Díaz admitió en el Parlamento andaluz el 8 de octubre de 2015 que dio la orden de mantener la paralización de los cursos ante las sospechas de un presunto fraude que investigan varios juzgados. Esta paralización ha provocado que Andalucía pierda al menos 800 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea, lo que me demuestra que la señora Díaz, PSOE, en sede parlamentaria mintió junto a Ciudadanos en el informe que presentaron ambos partidos. Periódico La Razón. Fraude en los cursos de formación. Ojeda pide el archivo de la pieza formativa sobre Delpi por falta de indicios de criminalidad. 13 de junio de 2017. Pregúntele a todos los parados que hay en la provincia de Cádiz que trabajaban, trabajadores, en Delpi y arruinados, y los sindicatos y sindicalistas que seguro se llevaron una buena pasta de los trabajadores. Tema voto comprado de la Junta presuntamente. Nuegonzoo.com. Los alumnos andaluces, sorprendidos con una pregunta de la nueva selectividad. 13 de junio de 2017, reaccionan con enfado y coña Lavao, que planteó un tema que casi nadie había preparado: gobiernos democráticos españoles. Esto para mí tiene dos interpretaciones. Primera, para ver si los alumnos siguen las noticias de actualidad, a través de la tele, Facebook, radio, prensa digital o escrita o cualquier otro medio de comunicación. Segunda, para ver cómo opinan los estudiantes debido al batacazo extremo que se ha dado a la señora Díaz en su intento de liderar el Partido Socialista a nivel nacional y en las últimas elecciones generales aquí en Andalucía, sin olvidar que ganó las elecciones regionales por la mínima, además del último cambio que la señora Díaz ha tenido que hacer entre otras en la Consejería de Educación. Igualmente el señor Pedro Sánchez en 2 elecciones generales consecutivas. Y según esto que entren en una carrera en otra, si no opinan como ellos quieren que opinen, por ejemplo presuntamente si los estudiantes quisieran hacer alguna carrera dedicada a la enseñanza, intentar persuadirlos para elijan otra y solo entren dichas carreras personas que piensan como la Junta.
de Andalucía y sindicatos quieran, olvidándose de la Constitución española, artículo 16, 1. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos. C. A la libertad de cátedra. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Derecho a la libertad de expresión y comunicación. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Artículo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Art. I. Culo 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Es solo una apreciación mía, una hipótesis mía. Cara triste, cara pensativa, cara pensativa, cara de náuseas. Es forma de ver el pensamiento e intentar ver en qué sentido podría ir el voto del alumino en un futuro. Digo esto porque la destituida consejera de Educación doña Adelaida de la Calle, hasta que se fue a ocupar el despacho de dicha consejería, era rectora de la Universidad de Málaga. Periódico La Razón. Andalucía. Universidad precaria, 5.000 profesores, con contrato temporal. Los docentes interinos suponen 1 de cada 3 trabajadores y el 25% de la plantilla pública trabaja a tiempo parcial. Desde 2012 la promoción automática a indefinido se mantiene bloqueada. 11 de junio de 2017. Periódico La Razón. La Junta utilizó mal fondos de la Unión Europea en su plan de obras en los colegios. La Cámara de Cuentas reclama más rigor a la Administración en la tramitación y ejecución de los expedientes. 14 de junio de 2017. F. Martí. Sevilla. Uno de los proyectos del Plan OLA. La Cámara de Cuentas ha detectado nuevas irregularidades en el uso de los fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía. En ese caso, con el agravante de que se trata de dinero proveniente de la Unión Europea y que se utilizó como parte de la financiación del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, OLA, aprobado en septiembre de 2011 y modificado en años posteriores hasta en 3 ocasiones para aumentar su presupuesto. Esta iniciativa perseguía la mejora de las infraestructuras educativas, el impulso al sector de la construcción en plena crisis económica y la reactivación del empleo en uno de los sectores más castigados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. La Cámara de Cuentas incluyó en 2014 un informe de fiscalización sobre el mismo que hizo ayer público y que abarca desde su inicio hasta el final del citado ejercicio. En 2015 aún estaba en vigor. La dotación global del plan OLA alcanzó los 300 millones de euros, cofinanciados al 80% con FEDER. Como señala el órgano de control, al tratarse de fondos europeos, la verificación y seguimiento de las actuaciones desarrolladas se realiza por la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, actualmente Consejería de Economía y Conocimiento. Este centro directivo es el que ha detectado el mal uso por parte de los órganos gestores. La Cámara apunta que de los 54 contratos incluidos en la muestra fiscalizada, se han verificado por los servicios de verificación un total de 31 expedientes. 12 de estos expedientes están firmados por los verificadores de forma favorable y 19 están en situación de favorables con, al menos, una observación que ha motivado la no elegibilidad de algunos gastos, es decir, algo más del 60% presentaban problemas que han dado lugar a la no elegibilidad del gasto correspondiente. Los motivos han sido 2. El primero de ellos es que en 11 expedientes se observa que se están utilizando criterios de valoración no válidos en la medida en que se están tomando en consideración elementos personales y certificados de calidad. Estos elementos deben ser considerados criterios de selección, solvencia, pero en ningún caso criterios de adjudicación. El segundo es que en 15 expedientes se han puesto de manifiesto irregularidades relativas a las prórrogas en su ejecución.
La consecuencia de esta falta de diligencia por parte de la Agencia Andaluza de Educación es que la cifra total no certificable propuesta por el Servicio de Verificación a la fecha de cierre de los trabajos de campo, diciembre de 2014, en los 19 expedientes en los que se ha realizado al menos una observación asciende a 1,68 millones de euros, lo que supone el 5,25% de la muestra considerada. Esta información es posteriormente ampliada en el informe de fiscalización, por lo que se refiere a los resultados de las verificaciones realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación. A la fecha de cierre de los trabajos de campo se habían analizado 794 expedientes, por un importe de 193.209.165 euros con 11 céntimos. De la información proporcionada se deduce que 9.336.669 euros con 61 céntimos de los gastos realizados, el 4,83% del total analizado, no son elegibles. La Cámara de Cuentas recalca que habida cuenta de la importancia que las ayudas recibidas de la Unión Europea tienen para la financiación de las inversiones en Andalucía, resulta necesario que los órganos de contratación extremen el rigor en la tramitación de los expedientes de contratación y su posterior ejecución. Esta cantidad podría aumentarse, ya que en un número de expedientes que suponen 21.521.820 euros con 33 céntimos, es decir, una proporción del 11,14% del gasto total, se ha solicitado al gestor documentación no proporcionada inicialmente a los verificadores innecesaria para que estos puedan pronunciarse sobre la elegibilidad o no del gasto. La auditoría también pone el acento en otras cuestiones como las significativas bajas de adjudicaciones, en algunos casos anormales o desproporcionados. En cuanto al empleo, el Plan OLA contribuyó a generar y mantener 9.389 puestos de trabajo en Andalucía, de los que 7.466 son empleos creados y 1.923 son empleos mantenidos. Yo creo que los fondos destinados de educación que da Gaidá no lo destinan a lo que deben, sino que se pasan los señores ministro de Educación, sus asesores, los encargados en el área de educación de todos los partidos y sindicatos, consejeros del área y cargos que existen antes de llegar a estos diversos por todos los colegios de la provincia de Málaga. Por ejemplo, ¿cuántos de ellos todavía tienen clase de prefabricados? Si se pasean por toda Andalucía, por todas sus provincias donde haya centro educativo de primaria y secundaria, lo que se encontraría en la inspección de la Unión Europea, se darían en cuenta entonces de que salgo haciendo con el dinero que iba destinado a hacer nuevos centros educativos en cualquier nivel educativo y comenzarían o deberían comenzar a pedir responsabilidades políticas de los diferentes presidentes de la Junta, de todos los consejeros de educación, de todos los cargos que ha habido y por debajo de ellos, cada uno de los delegados de educación e inspectores, y responsables económicos de la Junta de 40 años estamos hablando. Otro tema. Periódico ABC Cantabria. El nuevo calendario escolar de Cantabria elimina las vacaciones de Semana Santa, serán sustituidas por 2 periodos de descanso a finales de febrero y en torno al 1 de mayo. Señor Revillas, ¿cuántos cristianos han muerto a manos de los extremistas musulmanes? Señor, supóngase que por esta decisión suya y de su consejero de educación, consejera, resulta que en el futuro Sonetos no tuviera que ir cubierta, no poderse poner un bikini, o un bañador, tenerse que casar con quien el padre exija, o tenerse que convertir al Islam, con la restricción que conlleva eso para la mujer, o solo dar religión islámica a los colegios, teniendo en cuenta que en la actualidad empieza a haber más nacimientos de musulmanes que haber cristianos, pues los cristianos solemos tener como mucho 2 niños, una excepción trillizos o cuatrillizos, y ellos suelen tener más de 3 niños. Ya pasa en Ceuta y Melilla y ocurre esto en algunas poblaciones de España, sobre todo del norte empieza a ocurrir. Hay una imagen en Facebook que se ve como simpatizantes del Estado Islámico y pertenecen, se supone, pasean por las calles de Francia con una bandera del Estado Islámico. Si fuera una bandera con esvástica se permitiría. Este gesto, señor Revillas, de quitar la Semana Santa del almanaque de un país al que ustedes pertenecen a cada cristiano, puede provocar, sin que usted lo busque, la situación que he descrito. Periódico Daily Stormer. Europa toma los primeros pasos para legalizar las violaciones cometidas por musulmanes. 13 de junio de 2017. Francia, Suecia, Alemania y otros países europeos han tomado los primeros pasos para legalizar las violaciones cometidas por musulmanes porque no comprenden la cultura europea. Varios violadores de origen musulmán han evitado recientemente penas severas de cárcel. Esto sugiere la existencia de un precedente judicial despenalizando las violaciones cometidas por inmigrantes porque no entienden culturalmente las leyes europeas sobre violación, o siquiera uno. En pocas palabras, las violaciones cometidas por inmigrantes son minimizadas a malentendidos culturales, y por tanto las víctimas nunca reciben justicia. Esto supone una legalización de facto de la violación. Recientemente,
un juez alemán absolvió a un traficante de drogas turco, sabiendo que había violado indudablemente por la fuerza a una mujer durante 4 horas, hasta el punto de dejarla inconsciente. La razón por la que decidió no aplicar la condena es que el autor supuestamente no entendía culturalmente qué era la violación. Como se ha descrito, debido a la mentalidad del círculo cultural turco, más del 95% de Turquía es musulmán, el turco tan solo participaba, en su opinión, en sexo salvaje. Utilizando las palabras del juez, no es posible una condena, porque la intención no es demostrable. El acusado sostuvo que nunca haría tal cosa porque él mismo tenía una madre y una hermana. La propia víctima, que describió su rechazo directo inicial y la brutalidad subsiguiente, cuando le preguntaron, comillas, ¿podría ser que el acusado pensaba que estabas de acuerdo?, asintió. Reconocido como un duro golpe a la parte perjudicada, el sexo violento no se consideró violación, y se retiró la acusación. Este no es el único caso, se han reportado epidemias de violaciones en todos los países que han permitido la entrada masiva de refugiados, y los grandes medios de comunicación permanecen en silencio. En su lugar, mediatizan sistemáticamente los casos aislados, esta vez sí, cometidos por nativos, para transmitir la falsa idea de que las violaciones son cometidas por europeos e inmigrantes por igual. Desde que Suecia abrió sus fronteras a inmigrantes musulmanes, el número de violaciones se ha incrementado 1572%. En abril, un musulmán evitó la cárcel después de violar analmente a un adolescente porque no podía comprender no, de acuerdo a Lobratten, Corte Real, en Suecia. El tribunal se puso de parte del inmigrante insinuando que el no repetido por la adolescente solo se refería al sexo anal forzado, que los jueces, de alguna forma, no consideraron violación. Otro caso, en febrero, un tribunal sueco sentenció a un inmigrante musulmán a solo 2 meses de cárcel después de ser detenido por violar a un adolescente de 13 años. También fue obligado a pagar el equivalente a 2.700 euros de compensación a la víctima, mientras que a los violadores cristianos, ojo que si lo han hecho que lo paguen, se les mete en la cárcel. A los inmigrantes y sobre todo a musulmanes se les quiere perdonar cara de pocos amigos, cara de decepción, cara triste, cara haciendo pucheros, cara de frustración. Ese es un paso atrás de los derechos humanos de la mujer y de la ley ese maltrato físico y psíquico hacia la mujer y niñas. No solo que todo el que lo haga cumpla toda la pena íntegra, sino que no se haga diferencias entre inmigrantes sean o no musulmanes y en el caso de España españoles. La violación y el de maltrato es un atentado contra la vida de la mujer principalmente, como tal las penas deberían ser prisión permanente revisable, pues en muchos casos matan a la mujer y dejan graves secuelas psicológicas y físicas a sus hijos de por vida, si los tienen, para prevenir que maten a la mujer, a los niños o a los dos. Teniendo en cuenta que la mujer es la única que puede concebir niños y que tenemos un grave problema de natalidad, debería ser prioritario que tuvieran prisión permanente revisable. Dado que no es así, antes de que salga el maltratador, facilitarle un perro especialmente adiestrado para su protección y hacerle entender a la mujer que es necesario para su seguridad y libertad de movimiento para no estar siempre asustada. Y lo mismo que un perro guía o asistencia a discapacitados entran en cualquier establecimiento, estos perros de asistencia de seguridad también, teniendo todos permisos de la policía local, nacional y guardia civil. Además que, como es lógico, a todas las vacunas y revisiones pertinentes. Creo que con la cría de perros que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los perros que no son aptos para la detección de drogas, explosivos y otros, ejemplo, periódico ABC 9 de junio de 2017, un perro policía pierde su trabajo por ser demasiado simpático. Un perro policía que trabajaba para el servicio de policía de Queensland, en Australia, recientemente perdió su puesto debido a su naturaleza excesivamente cariñosa. Añadió por el carácter. Creo que este perro podría servir bien para estar en una familia y proteger a sus integrantes, en cualquier país del mundo. Aquí también deben tener esta clase de perros. Párrafos de la notica, pero al igual que muchos aspirantes a perros QPS, Gabel no mostró la aptitud necesaria para una vida al frente. No todos los perros muestran esto, y Gabel demostró ser muy sociable. ¿Cómo podrían ser aptos para la protección de las mujeres maltratadas y niños? Para evitar más muertes, pues es imposible que se tenga de por vida una mujer maltratada. Es protección con un policía. Periódico Alerta Digital 13 de octubre de 2013. Párrafos de la noticia. Los miembros de la minoría cristiana marroquí se reúnen en secreto para leer juntos el Evangelio, pero saben que pende sobre ellos un artículo del Código Penal que los puede llevar 3 años a prisión en un país donde abandonar el Islam está prohibido. El artículo 220 del Código Penal les persigue. El Código Penal marroquí es explícito. El artículo 220 condena penas de 6 meses a 3 años a quien emplee cualquier medio de seducción para quebrantar la fe de un musulmán o tratar de convertirla a otra religión.
pero se aplica con frecuencia sencillamente a los musulmanes que se convierten. Periódico La Razón. A vueltas con la titularidad del Templo Qatar. Detrás de la campaña para recuperar la mezquita de Córdoba, la Iglesia Católica está viendo amenazada su legítima titularidad del templo por varias campañas financiadas por los petrodólares cataríes. Las poderosas garras económicas de Qatar podrían estar detrás de la campaña puesta en marcha por un grupo de musulmanes para arrebatar la titularidad de la Catedral Mezquita de Córdoba a la Iglesia Católica. Es la conclusión que se desprende de las opiniones de expertos religiosos y periodistas estadounidenses que durante las últimas jornadas se han preocupado por el contencioso. La primera visita de la delegación de la diócesis de Córdoba en Washington, invitada por el Hudson Institute, estuvo marcada por esa pregunta. Desde la capital estadounidense se ha puesto en marcha la primera campaña para defender la titularidad de la Iglesia. Según la ABC, representantes diplomáticos aseguraron durante el encuentro que hay indicios más que suficientes para concluir que el Estado de Qatar lo está financiando. Entre los citados indicios destaca el papel de un despacho de abogados que trabaja en favor de la causa en España y que cuenta con sedes operativas en Madrid, Londres y Doha, la capital de Qatar. Según se explicó durante la reunión en el Hudson Institute, el problema de fondo es que se trata de una lucha contra los valores occidentales. Patrocinador del terrorismo Arabia Saudí, Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia decidieron romper sus lazos diplomáticos con Qatar por considerar que el país apoya el terrorismo. En un comunicado sin precedentes acusaron a ADA de violaciones graves con el fin de romper la estabilidad en la zona. Desde hace más de una década, Qatar se ha convertido en uno de los principales patrocinadores del Islam en Europa. Los petrodólares cataríes han financiado la construcción de miles de mezquitas en todo el continente, al frente de las cuales han situado imanes de su cuerda para difundir su particular visión del Islam. En España, por ejemplo, el plan pasaba por levantar 150 templos hasta 2020. La inteligencia española mostró su preocupación en este diario por las sospechas internacionales acerca de una posible financiación del Estado Islámico por parte del Emirato. Tenemos que preguntarnos quién está armando, quién está financiando al Estado Islámico. Y la palabra clave es Qatar. Fue el alemán Mueller, del Partido Demócrata Cristiano, uno de los primeros en señalar directamente al Emirato de Qatar. Hizo esas declaraciones en octubre de 2014. Antes, y de manera más o menos directa, lo habían hecho otros. Fuentes diplomáticas alemanas habían señalado que, si bien Qatar apoyaba a distintos grupos moderados, era cierto que había prestado su apoyo también a grupos radicales que soñaban con la implantación del califato islámico. En marzo de 2015, el secretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, David Cohen, señalaba el soporte de Qatar a miembros del Estado Islámico en Siria y denunciaba una legislación demasiado permisiva con determinadas donaciones de particulares a personas e instituciones relacionadas con el terrorismo. El director del Royal United Services Institute de Qatar, Michael Stephens, respondía en un análisis de septiembre de 2014 que no de forma directa, pero sí indirecta. Hay donantes anónimos, decía, que han apoyado financieramente a los extremistas de Siria, porque ven con buenos ojos la implantación de un califato islámico, como el autoproclamado por los terroristas del ISIS. Arabia Saudí y Qatar, convencidos de la pronta caída del presidente sirio Bashar al-Assad y de que un gobierno sunita sería positivo para ellos, apoyaron a grupos radicales, añadía, en referencia a grupos como el Igual Tawhid, Araral, Samujais al-Islam, todos relacionados con los peligrosos miembros del Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. Mezcla de una política chapucera y de una buena dosis de ingenuidad, señalaba Stephens. El resultado final es que las cuentas del Estado Islámico han visto multiplicar sus ingresos desde Qatar. Periódico Ouki Diario. Sánchez felicita el Ramadán pero en Semana Santa exige un Estado laico. 28 de mayo de 2017. Esto para el señor PSOE y el señor de Podemos. Significado de Estado laico. El Estado laico, o aconfesional, Estado independiente de cualquier organización o confesión religiosa, no existe en el Islam, libertad religiosa, pero sí en las diferentes facciones del cristianismo. La laicidad alude a la condición de laico a la defensa y el ejercicio de la separación entre las sociedades civil y religiosa, cosa que el Islam no tiene, ni libertad religiosa. El laicismo, corriente de pensamiento que defiende la existencia de una sociedad organizada de forma independiente a cualquier confesión religiosa, no existe en el Islam. El laico, fiel de la Iglesia cristiana, católica, protestantes,
ortodoxos, hasta más creencias que existen en el cristianismo. Pon así no tienen representaciones iconográficas tales como vírgenes o cristos esculpidos o pintados y otras facciones del cristianismo se las tienen y por lo tanto sí tienen Semana Santa, que no es miembro del clero, la congregación laica, congregación religiosa que no depende de la jerarquía de la Iglesia cristiana, católica, protestantes, ortodoxos, hasta más creencias que existen en el cristianismo. Pon así no tienen representaciones iconográficas tales como vírgenes o cristos esculpidos o pintados y otras facciones del cristianismo que sí las tienen y por lo tanto sí tienen Semana Santa. Después de esto señor Sánchez si no felicita la Semana Santa no felicita el Ramadán más que nada porque se contradecía este mismo. Vamos que se ve que no tienen idea de lo que significan los conceptos. Asimismo, en política y derecho, puede referirse a la derecha laica, a la libertaria, socialmente liberal o no religiosa de los movimientos y partidos conservadores, la izquierda laica, término que engloba personas, grupos, asociaciones y partidos políticos con ideología de izquierda política y laica o confesional, el respeto a los demás, piense, sienta o crea diferente también está dentro de lo que nos quieren vender como socialdemocracia, entre otras cosas porque dentro de las filas, militantes o votantes del Partido Socialista Obrero Español hay muchas personas que pertenecen a cofradías o que van a misa, lo que ofende también no solo al que no está en las filas del Partido Socialista o es votante sino también al que no está dentro de las filas del Partido Socialista, ni es votante. A ver si al final el votante del Partido Socialista por sus torpezas van a pasarse a votar al PP o a Ciudadanos. Periódico Alerta Digital. La mayoría de los yihadistas detenidos en España cobraban pensiones públicas y recibían ayudas para el pago del alquiler 12 de junio de 2017. Se les habrá quitado y enviado a su país de origen, sin posibilidad de vuelta cara de terror, cara de gato aterrorizado, cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de asombro, cara pensativa, cara con la cabeza vendada, cara haciendo pucheros, cara de sonrojo. Periódico Mediterráneo Digital. Los musulmanes se plantean demandar a España ante el Tribunal de Estrasburgo por la Semana Santa 4 de abril de 2015. Otro tema herencias. Periódico ABC Sevilla Herencias. Una familia reclama a la Junta los 62.000 euros que se ahorraría en Madrid por el impuesto de sucesiones. 27 de mayo de 2017. Unos herederos piden la devolución de la factura del impuesto de sucesiones porque en Madrid habrían pagado 617 euros. Párrafos de la noticia. Si Manuel R.G. hubiese vivido en Madrid hasta su muerte el pasado 23 de julio en lugar de haber elegido bollullos de la habitación, sus herederos se habrían ahorrado 62.613 euros con 25 céntimos en la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones. En la Comunidad de Madrid, la factura habría sido simbólica, 617 euros con 19 céntimos 100 veces menos por aceptar una herencia similar, una casa, un local de 60 metros para oficinas y ahorros en metálico y acciones. La oficina liquidadora de la Junta de Andalucía valoró todo en 485.510 euros con 98 céntimos. La regulación andaluza, a diferencia de la norma madrileña que aplica más bonificaciones, genera tal desigualdad de trato entre españoles solo en función del lugar de residencia del causante al fallecer que es una norma nula y contraria a derecho, y debe tenerse por no puesta, y añade, no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente en esta comunidad autónoma y la de un residente en otra comunidad autónoma española, como, por ejemplo, Madrid o Canarias, que pueda sustentar la validez de esta diferencia de trato, por robar a los ciudadanos y no eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones con carácter retroactivo, herencia, Constitución, art. I. Culo 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Yo entiendo, según dice la Constitución, que este impuesto es anticonstitucional porque si haces pagar a una persona que no tiene por unas propiedades que hereda y no tiene cómo pagar ese impuesto, después de que el familiar le correspondía los bienes o dinero y estaba pagando impuestos durante toda su vida para mantener dicho bienes o dinero que al final el Estado en la comunidad autónoma se quedan con ello. Cara llorando a mares, cara pensativa, cara haciendo pucheros, cara de sorpresa y consternación, cara haciendo pucheros, cara de náuseas, cara de enfado, cara triste, cara de frustración. Y que además si lo heredas vas a seguir pagando los mismos impuestos.